Bien, ahora nos vamos a centrar hacia la definición de lo que respecta a la terapia de conducta y también vamos a ir viendo un poco más sobre los temas relacionados con el manual de caballo y que refieren sobre todo a algunas cuestiones de la terapia de conducta. Y posteriormente, y luego de esto vamos a pasar a revisar algunas orientaciones de la modificación de conducta. Entonces, para definir la modificación de conducta, la terapia de conducta en específico, lo que vamos a remarcar, como en la bibliografía, vamos a ver que nos dicen que una definición podrías limitarla mucho y que las definiciones que se han dado se centran en algunos elementos. Lo que vamos a puntualizar son seis puntos esenciales en lo que respecta a esa definición. Primero, las terapias de conducta van a hacer énfasis en los determinantes actuales de la conducta, a su vez como determinantes históricos, siempre que estos determinantes históricos afecten a la conducta actual. Si no afectan a la conducta actual, entonces no se van a considerar. Esto es lo que lo distingue de la psicoterapia analítica, perdón, es lo que lo distingue del psicoanálisis. Acuérdense que esta surgió como una alternativa al psicoanálisis y ante una demanda de la Segunda Guerra Mundial recuperó fuerza y pues, se pudieron probar todas sus técnicas. Se dieron a conocer todas sus técnicas. Hay en esta terapia de conducta, hay un énfasis en el cambio de la conducta manifiesta como el principal criterio que se va a evaluar el tratamiento. Es decir, que la eficacia del tratamiento que tenga en determinado paciente, en un determinado caso, se va a evaluar en función de los cambios que puedan haber generado en el paciente, en el cliente. Asimismo, se debe centrar, especificar sobre todo en el tratamiento en términos objetivos y que se pueda, de tal manera que esto permita replicar eh, este tratamiento en otro paciente que tenga similares características. Sin embargo, no significa que se crea un tratamiento estándar para todos, sino que hay que también personalizar el tratamiento de acuerdo a las circunstancias y a los trastornos, a los problemas que vienen asociados al trastorno principal o al problema principal. En cuanto a la base de fundamentación, lo que se busca es que tenga una fundamentación sólida y la confianza se pone en la investigación de la psicología con el fin de generar hipótesis sobre tratamientos y también probar técnicas terapéuticas específicas, hacer probar la eficacia de las técnicas terapéuticas y buscar formas de llegar a establecer el estándar. Lo que actualmente se maneja son terapias basadas en la evidencia, ¿no? Y lo que busca la investigación es probar la efectividad de estas. También busca tener especificidad en cuanto a definiciones, explicaciones, tratamiento y medición de las terapias. Por eso las terapias de tercera y cuarta generación que se están planteando ahora, las de tercera que ya están y las de cuarta generación que se plantearán y que se están planteando, requieren de tener definiciones sólidas, de una fundamentación teórica sólida, de tener explicaciones y sobre todo en algunas terapias tienen protocolos específicos, otras terapias cogen elementos de otras, son integrativas y lo que se busca es que haya una medición adecuada y para ello se han creado varios estándares de medición, formas de medición de las terapias. También en las terapias de conducta actuales pues incorporan aspectos contextuales y han definido que hay aspectos que no se deberían modificar en las personas y que se deberían aceptar.
Lo que buscan es que la vida sea significativa para el cliente y que ésta valga la pena ser vivida. En cuanto a los temas relacionados con la naturaleza y el papel del condicionamiento y la teoría del aprendizaje en cuanto al estímulo-respuesta en la terapia de conducta, es como recuperar todos estos elementos que la terapia de primera generación tenían, sobre todo basados en los principios de aprendizaje del estímulo-respuesta. Eh, Sin embargo, hay gente o expertos o críticos que podrían decir, todo se fundamenta en el estímulo-respuesta. Entonces, es posible que hayan muchas interrogantes que se planteen como qué principios de aprendizaje deberíamos emplear como pilares fundamentales en la actividad terapéutica. Y lo más importante es qué evidencia apoyan estas teorías de aprendizaje. Sobre todo, si estas explicaciones son suficientes, es suficiente con el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante para realizar un planteamiento respecto a la modificación de conducta. Se centra solamente en procesos internos encubiertos. ¿Es suficiente esto? Eso se requiere incluir a otros principios extraídos de la psicología social, de la fisiología, de la sociología. ¿Qué es lo que se requieren en en este proceso para explicar el papel del condicionamiento y la teoría del aprendizaje? Vamos a ver que la palabra condicionamiento es un concepto que para muchos está desprovisto de significado. Sin embargo, a veces se lo emplea para referirse a un procedimiento experimental y otras veces para referirse a la eficacia de un procedimiento. Y en muchas ocasiones se refiere al proceso que se cree que explica efectos de estímulo-respuesta. Sin embargo, cuando se plantean estas dificultades, muchos críticos van a decir es que estos experimentos se desarrollaron en animales y no en seres humanos. Entonces, lo que buscan es el condicionamiento clásico y el operante, ubicarlos como algo ambiguo. Sin embargo, lo que en este sentido vamos a ver cómo hay una asociación contingente sistemática en el estímulo y la respuesta que sí están claramente vistas y que estas relaciones entre el condicionamiento de laboratorio como en el nivel de la clínica y en el escenario de la vida diaria son complejos y están abiertos a muchas interpretaciones, lo que va a ser difícil extrapolar estos estudios de laboratorio hacia la vida. Por eso es el que se han pasado de la primera a la segunda hasta la tercera generación de terapias. Em, en este sentido, lo que se busca es realizar un análisis factorial de las distintas medidas del condicionamiento que se realizan en el laboratorio y poder ver qué parte significativa de esto se aplica en la vida real. Así como el condicionamiento, ni el condicionamiento clásico, ni el operante, ni el análisis conductual aplicado son capaces de explicar adecuadamente las numerosas y variadas complejidades de las enfermedades contemporáneas. Las explicaciones sofisticadas, como por ejemplo la teoría de los dos factores de Maurer o sobre la conducta de evitación o la más reciente explicación de la incubación condicionada de Eysenck, sobre la neurosis, no han llegado más lejos. Hay intentos por actualizar la teoría del condicionamiento en términos cognitivos, que se realiza sobre todo por Hillner, y hay una explicación subjetiva de los patrones de respuesta a la interacción que parecen explicar más que clarificar el tema. Así, es como el estímulo-respuesta
Ha sido cuestionado sobre su implicación en la modificación de conducta y sobre la qué relación tiene con la terapia de conducta y sobre todo con las contemporáneas. Las terapias contemporáneas de conducta lo que buscaron es recuperar el condicionamiento skinneriano para, para fortalecer y mejorar la eficacia terapéutica de estas terapias. De la misma forma, vamos a pasar a ver la naturaleza del conductismo y su relación con las terapias de conducta. Aunque hay muchos profesionales tienen una creencia que dentro o fuera del conductismo hay conceptos monolíticos, se tiene que entender dentro de un contexto histórico y en función de quienes, como líderes del campo, como Watson, Hull, Eysenck, eh, eh, Herrstein y Rachlin, eh, pueden identificarse dos clases de conductismo. Podríamos decir que hay conductismo metodológico, donde la conducta puede investigarse y explicarse sin un examen directo de los estados mentales. Este conductismo tiende a ser como mediacional. Se acepta la existencia de estados mentales sobre una base inferencial y las variables mediacionales que intervienen y constituyen la base habitual para la investigación formal y su consistencia teórica. También la metodología hipotético-deductiva constituye normalmente una estrategia de elección para estas investigaciones. Es perfectamente posible ser un conductista metodológico y apoyar conceptos tales como el libre albedrío, el autocontrol, la cognición y el darse cuenta. En oposición a esto, hay conductistas metafísicos o conductistas radicales que niegan la existencia de los estados mentales como proposiciones útiles. El conductista radical tiende a no ser mediacional, antimentalista, nunca inferencial y favorece a la inducción sobre la comprobación formal de la hipótesis. Em, los exponentes serían de aquí Watson como un conductista metafísico y Hull, Spencer e Eysenck y virtualmente todos los terapeutas de conducta contemporáneos pueden considerarse como conductistas metodológicos. Para estos individuos, la metodología tiene preferencia con respecto a las especulaciones y las implicaciones filosóficas. En lo concerniente parece difícil ver excepciones como un terapeuta de conducta podría trabajar con pacientes en una relación significativa sin recurrir a aspectos cognitivos, tanto del paciente como del terapeuta. Es difícil ver cómo podría responder a un paciente, incluso a un procedimiento delimitado como un sistema de fichas o un estímulo aversivo, sin implicar la cognición o el darse cuenta. Sea esto o como se dé, el debate sobre la naturaleza y el papel y el significado del conductismo en la terapia de conducta sigue estando a la orden del día, sobre todo cuando se incorporan los temas contextuales, los conductistas radicales, por decirlo así, van a expresar muchas críticas porque la tercera generación lo que buscaba es recuperar el conductismo radical y lo que ha hecho es agregar otros componentes que han encendido el debate en muchas cosas. Pues dicen, tratan de descubrir el agua tibia. Asimismo, de esta forma, vamos a analizar también las teorías del aprendizaje, que sobre todo del aprendizaje social y el determinismo recíproco. Eh, Aquí el principal exponente Bandura, que es, eh, es uno de los proponentes más claros y ampliamente reconocidos en un modelo eficaz y significativo de la terapia de conducta desde una perspectiva del conductismo metodológico, como hablábamos anteriormente, y su formulación más avanzada de la teoría del aprendizaje social tiene características interaccionistas, interdisciplinaria y multimodal. Si los conductistas radicales tienden a ignorar o
rebajar el papel de la cognición o los terapeutas cognitivos a minimizar la importancia de la ejecución. Los teóricos del aprendizaje social van a subrayar tanto la cognición como la ejecución como elementos importantes, mientras que el condicionamiento clásico tiende a centrarse casi exclusivamente en los acontecimientos estimulares externos. El condicionamiento, el modelo de condicionamiento encubierto de Cautela y Kearney es una notable excepción en la que vamos a visualizar. El condicionamiento operante subraya las contingencias del reforzamiento y las teorías del aprendizaje social toman en cuenta estas dos situaciones, empleando conceptos derivados de la teoría de la autoeficacia y del modelado para construir los mecanismos de enlace que puedan juntar estas dos formas de ver. La teoría de la autoeficacia en estos momentos es un componente esencial de la teoría del aprendizaje social que proporciona a Bandura los medios necesarios para establecer una interdependencia entre los cambios cognitivos y conductuales, integrando tres sistemas reguladores de antecedentes, consecuentes e influencias mediacionales en un marco único comprensivo. Comprensivo. Aunque hay muchos aspectos que requieren más investigación, la teoría se encuentra formulada de tal manera que conduce fácilmente a la exploración experimental. eh, por consiguiente, no constituye una sorpresa que forme la base de numerosas tesis doctorales y una propuesta de investigación. Según Bandura, la autoeficacia influye en los patrones de pensamiento, en las acciones, en la activación emocional a lo largo de un amplio rango de experiencias humanas que van desde la fisiología del individuo hasta esfuerzos colectivos de grupo. Los procesos causales que los conceptualiza Bandura en términos de los que él denomina determinantes recíprocos, implica una interacción recíproca continua entre las influencias conductuales, cognitivas y ambientales. Es aquí donde se encuentran las dificultades conceptuales, donde el argumento de Bandura está pensado de una forma que es como si se las arreglara para nadar y guardar la ropa. Eh, en este sentido de que crea una apariencia de libertad humana que permite libre albedrío, mientras retiene al mismo tiempo el concepto de determinismo. Bandura sostiene que al igual que sucede con la conducta humana, el ambiente puede tener causas. La relación entre la conducta humana y el ambiente es recíproca. Las acciones humanas influyen sobre la naturaleza de los acontecimientos ambientales que a su vez influyen sobre las acciones humanas de manera continua y recíproca. Cuando analizamos, sobre todo en ambientes de límites, vamos a ver cómo el ambiente, un ambiente invalidante, es fortalecido por los mismos actores de este ambiente, por los mismos sujetos. En un familiar invalida al paciente y él genera invalidación en su mente. Luego, estos genera réplicas para que todo su ambiente se vaya convirtiendo en un ambiente invalidante y él mismo empieza a invalidarse. Para aquellos que se sienten ofendidos por la idea popular de igualar la terapia de conducta con la manipulación coercitiva, la conformidad, la restricción de la libertad de elecciones, el determinismo recíproco puede construir una opinión seductora, pero el empleo del determinismo recíproco para salir de este dilema puede ser también lógicamente problemático. Em, Aquellos que creen en el libre albedrío, en último caso, es una cuestión de creencia que es posible plantear numerosas objeciones legales, filosóficas y teológicas al determinismo. Otra táctica también consiste en aceptar la existencia de algún tipo de determinismo, pero evitar el empleo en psicoterapia de métodos que asuman la aplicación de dicha creencia. No está claro cómo el determinismo recíproco puede solucionar estas objeciones, pero parece que hay influencias distintas de qué principios adicionales gobiernan la interacción de la conducta ambiente
Y quizá el determinismo recíproco cree más una ilusión de libertad humana que la libertad real. En este sentido, entonces vemos necesario desarrollar más teoría al respecto que permita ah, una mejor explicación del aprendizaje social y del determinismo recíproco. La importancia de la teoría, el progresivo distanciamiento de la teoría y la práctica y el problema del eclecticismo técnico. Pues van a escuchar muchas veces que el eclecticismo es muy importante. Si cogemos tecnologías de un modelo, de un enfoque y de otro enfoque, siempre debemos usar las tecnologías, las podemos mezclar, pero tenemos que tener en cuenta el enfoque con el que vamos a aplicar esta determinada tecnología. No podemos decir que aplicamos conductismo, psicoanálisis y humanismo mezclado para una terapia, sino que utilizamos las tecnologías de terapia de determinados enfoques, pero le pasamos los lentes del enfoque, en este caso, de terapia de conducta. Por ello, vemos la importancia teórica, el progresivo distanciamiento de la teoría y la práctica y los problemas que nos presentan el eclecticismo técnico en especial. Aquí la terapia de conducta se encuentra comprometida con el empirismo y la investigación teórica, em, pero poco se ha conocido el impacto de estos en la práctica clínica. Fueron criticadas mucho las terapias de primera generación porque vinieron del laboratorio a un ambiente estrictamente controlado que no permitía que sus tratamientos sean eficaces en cuanto a la aplicación de ambientes ambulatorios. Así vemos que en 1972 se realiza una encuesta a 30 líderes del campo de la terapia de conducta y se les insinúa una evaluación, la relación entre evaluación y la investigación clínica y se determina que es mínimo, siempre hay un distanciamiento entre estas, pero cuando Schwann y McDonald exploran la discrepancia entre investigación y práctica, hay una muestra representativa de los miembros de la Asociación para la Terapia de Conducta, donde se encuentra que pocos terapeutas de conducta practican la investigación y la práctica. También hay una tendencia hacia el eclecticismo, lo que siempre lleva a cuestionar un poco este eclecticismo y siempre se ha cuestionado, ya que quizá los terapeutas de conducta apliquen la metodología conductual para aumentar la propia adherencia a los principios por los que aboga la terapia de conducta. Lazarus es enérgico en defender lo que llama eclecticismo técnico, ya que plantea que si un científico no se puede permitir ser ecléctico a nivel clínico, no cumple eh, eh, con un impacto en la tecnología terapéutica. No puede permitirse, los clínicos en especial no pueden permitirse el lujo de no ser eclécticos, nos dice. Sin embargo, van a haber personas, otros especialistas que vayan a contradecir estas afirmaciones de Lazarus. Y sin embargo, mientras el eclecticismo teórico es lógicamente imposible conciliar los enfoques, pero sí se puede adoptar la tecnología y siempre pasándola con los lentes del enfoque que estamos aplicando. Por lo tanto, el eclecticismo técnico es el empleo de cualquier técnica validada sin importar su origen, solo se emplea como una estrategia esencial para el clínico y lo que hace es buscar el bienestar del paciente, siempre que a esta técnica se le aplique los lentes del enfoque del terapeuta. Existen dos puntos de vista opuestos o contrapuestos, que por un lado puede ser
alegar que la investigación sistemática programada es la estrategia ideal, no solo para la investigación, sino también para el progreso de la práctica clínica. Hay una perspectiva y a largo plazo, la información es útil, por lo que ayuda tanto a pacientes como a ir acumulando conocimientos en el enfoque, sobre todo fortaleciendo el marco teórico para la aplicación de determinadas tecnologías. Existe una cantidad de posibles técnicas que parecerían más efectivas centrarse en el desarrollo de aquellas que surgen como parte de un programa de actuación, de investigación y de acumulación de datos que llevados a cabo de manera sensata y consistente dentro de un marco determinado se pueda también ser eficaz, sobre todo al practicar el eclecticismo técnico, que pues esto funciona, ¿no? Y por medio de buenos estudios de validación y puede permitir incorporar numerosas técnicas que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, como esto ha permitido, sobre todo en la terapia de conducta, pasar de una generación de terapias a otra. Lo que en un problema adicional nos plantea el eclecticismo es que es el término de validación, lo que para muchos eh, puede significar pasar de un modelo teórico que nos llevaría a utilizar, eh, sobre todo, probar que con nuestro enfoque y con la utilidad que tenga esta técnica, genere un cambio en el cliente. El clínico de orientación conductual en aspectos teóricos, mm, eh, pero en aspectos prácticos que busque ser más ecléctico, podría incorporar algunas técnicas y llevar a desarrollar terapias más efectivas y prometedoras, sobre todo que se puedan incorporar en investigación de efectividad y que puedan tener una fundamentación teórica sólida en su propio enfoque de orientación, es decir, de la orientación conductual, que no pierda la virtud conductual. Y lo que se busca es que el paciente pueda tener una mejor recuperación. También que su vida valga la pena ser vivida, mientras eh, va a generar, este del eclecticismo va a generar apasionados debates y quienes se opondrán, quienes dirán que tratan de inventarse el agua tibia y, sin embargo, la investigación es la que nos permite validar si estas técnicas con nuestro enfoque generan impactos realmente fuertes en temas de la conducta. Vamos a ir viendo en este enfoque también cómo se van a ir incorporando a a las terapias de conducta algunas técnicas que vienen de otras corrientes. Sin embargo, como vimos en sus inicios, la terapia de conducta surgió como una oposición al psicoanálisis. En la tercera generación vamos a ver cómo se van a ir incorporando tecnologías para poder desarrollar un impacto más significativo de la terapia en la vida del paciente. Asimismo, existen determinados cuestionamientos sobre cómo se integran estas terapias, ¿no? No solo el psicoanálisis, sino las corrientes humanistas y la gestal en los procesos terapéuticos. Aquí lo que nos dice el eclecticismo técnico, pues vamos a incorporar técnicas que se emplean allí, no propias del psicoanálisis, sino ya como fuente original, sino como mejorar la interpretación de este psicoanálisis a la luz de los lentes de, del enfoque conductual. No coger el lente psicoanalítico para las tecnologías de la terapia de conducta, sino más bien pasar las diversas adecuaciones que ha tenido el psicoanálisis hasta la actualidad y incorporar esas técnicas con los lentes del conductismo. Sin embargo,
Para muchos especialistas es una aberración y mezclar enfoques. Los enfoques no se deben mezclar. Lo que sí se puede mezclar son las técnicas, pero una vez pasadas por los lentes, por el enfoque que el terapeuta tiene. Por ello, muchas organizaciones promueven eh, pasar primero por una fundamentación teórica rigurosa para poder aplicar estas tecnologías en las terapias de conducta. Sobre todo porque no solo se trata, como decían algunos especialistas, de manualizar todo, sino de generar realmente impactos significativos. En este sentido, la mayoría de terapeutas de conducta son clínicos. Sin embargo, la terapia de conducta tiene que llegar a ser interdisciplinaria, según este autor, y lo que se buscó en aquel tiempo es que varios especialistas en otras áreas como psiquiatras y asistentes sociales puedan tener conocimientos de la terapia de conducta, independientemente en el caso de los psiquiatras de su enfoque médico, que puedan conocer cómo funcionan estas terapias y poder hacer o poder realizar su aporte a estas terapias también. Es decir, que tanto puede las terapias de conducta recibir de otras terapias su aporte o de otras áreas de la ciencia. Finalmente, habrían algunas cuestiones éticas y legales que se debería considerar sobre todo para la aplicación y también para realizar un adecuado entrenamiento la aplicación de las tecnologías que se van incorporando mm, de otros enfoques, de otras corrientes que siempre apunten a mejorar la salud mental de los clientes. Ponen un énfasis sobre todo en cuantificar con claridad y objetividad los resultados de las investigaciones, así como también proponen desarrollar un marco legal para las investigaciones que permita validar. Para ello la APA pues, ha establecido como reglas de cómo citar a un determinado autor u otro, y con ello los conductistas lo que eh, buscamos, sería el término más adecuado, el- preservar la imagen de la terapia de conducta, sobre todo en términos de eficacia, ya que es lo que ha caracterizado, ¿no? En la terapia de conducta respecto a su eficacia, respecto a otros planteamientos, y también, además de ello, que se pueda también em, aclarar cuando nos referimos a imagen, sobre todo esa imagen negativa que pudo haberse generado, sobre todo al asociar los términos como el castigo y el control y el condicionamiento aversivo como algo negativo en el común denominador de las personas. También lo que busca es generar más espacios de comprensión entre cliente, paciente, tratamiento y la terapia en sí. Que en un diagnóstico no sea una etiqueta que se le ponga a un determinado paciente, sino que de hecho las terapias contextuales hacen mucho énfasis en esto, más que en el diagnóstico, la persona tiene una sintomatología que necesita tratar, más que tiene un determinado trastorno. Es así como nos plantea el futuro de la terapia de conducta que están viviendo ya. Para ello, desde la historia de modificación de conducta hasta nuestros días, hemos visto cómo ha implicado
un avance significativo, sobre todo en los postulados, en la aparición de tecnologías y diversos aportes que se han hecho a lo largo del recorrido histórico del postulamiento de las terapias de conducta. Asimismo, eh, hay en los temas de modificación de conducta, las orientaciones actuales que se centran es en el análisis conductual aplicado, que es una base para la aplicación del análisis experimental de la conducta a problemas de importancia social que están bajo la denominación de análisis funcional de la conducta o el enfoque operante. La formulación es base de Skinner y su principal órgano de expresión ha sido la Journal of Applied Behavior Analysis, donde destaca las características del enfoque que son, centrarse en la definición y medición precisa de las conductas observables directamente. La conducta está controlada por el ambiente. El análisis funcional de los estímulos antecedentes y consecuentes que controlan la conducta ofrecen una explicación suficiente de la implantación y mantenimiento de los patrones de comportamiento, tanto normales como anormales, y posibilita el control de la conducta. Como tercer punto es el objetivo del estudio, es la conducta de un organismo individual y el enfoque metodológico es el análisis experimental de esa conducta centrada en el estudio intensivo de casos únicos, en lugar de comparaciones estadísticas entre grupos, con la finalidad de realizar evaluaciones continuas de cambio conductual para probar la relación causal entre la manipulación ambiental y el cambio conductual. Las técnicas basadas en este enfoque son las de condicionamiento operante. El cambio se estudia comparando, como habíamos dicho, la manipulación de variables ambientales. El campo de aplicación de este enfoque es muy amplio, pero se pueden destacar dos áreas: una, el tratamiento de personas con capacidades cognitivas limitadas o deterioradas por la deficiencia mental o la psicosis, o que han estado de forma continua bajo contingencias de reforzamiento inadecuadas, que mantienen conductas desadaptativas, como puede ser el dolor crónico, problemas de pareja, etcétera. Y la otra es la modificación de los ambientes sociales o institucionales como hospitales, cárceles, aulas, todos los ámbitos donde la psicología se desarrolla, ámbitos laborales, etcétera. Y que el tratamiento debe evaluarse tanto a nivel experimental como a nivel clínico y social. Es decir, se debe hacer una investigación, se aplica a la clínica y se aplica a la sociedad en general. Estas limitaciones de esta orientación puede ser por la reducción en el tipo de conductas que pueden abordar al considerar solo conductas manifiestas, y hay una dificultad en mantener el cambio de conductas que implica un cambio definitivo de factores ambientales que la controlan, el logro de una eficacia de transferencia a otras situaciones distintas a las del tratamiento y la necesidad de entrenar a las personas que conviven con los clientes para que manejen adecuadamente estas contingencias de refuerzo. También ha habido una orientación conductual mediacional, donde el enfoque estímulo-respuesta neoconductista o mediacional pone énfasis en variables intermedias o constructos hipotéticos para la explicación de la conducta. El modelo básico se encuentra en los trabajos de Wolf, pero que los fundamentos teóricos que hay que buscarlos en las aportaciones de Pavlov, Hull y Maurer. Asimismo, estas características de la orientación conductual mediacional son que se dan por la especial importancia a los constructos hipotéticos, particularmente el de miedo o ansiedad, como procesos mediacionales entre el estímulo y la respuesta. Los procesos cognitivos, tales como imágenes, mediación verbal y otras semejantes, se encuentran en la teoría y en la terapia, pero siempre definidos operacionalmente en términos de consecuencias del estímulo-respuesta. No se les concede un estatus cognitivo o se les rechaza explícitamente.
En el campo de la aplicación del enfoque se centra especialmente de los trastornos relacionados con la ansiedad, las fobias, obsesiones, agorafobia, trastornos sexuales y otros trastornos. Las técnicas de tratamiento que se utilizan fundamentalmente se basan en el condicionamiento clásico, como la desensibilización sistemática, la inundación, el, el recondicionamiento orgásmico, el determinismo del pensamiento, entre otros. Los principales problemas de este enfoque se centran en la falta de objetividad de los datos utilizados, ya que en la mayoría de esos casos los valores son subjetivos. El supuesto de que los procesos medicinales siguen las mismas leyes de aprendizaje que las conductas manifiestas y la generalización de las ganancias a nivel encubierto al mundo real son algunos problemas que se han detectado. En cuanto a la orientación basada en el aprendizaje social, que es otra, esta orientación considera la determinación del comportamiento que depende de los estímulos ambientales, físicos y sociales, de procesos cognitivos como la percepción, la interpretación y la valoración de los estímulos y los patrones de conducta del sujeto, que a su vez van a modificar su propio medio. Es decir, el determinismo recíproco de estos tres elementos va a residir en la causación de la conducta, o va a generar el círculo vicioso de la conducta, para, como muchos van a entenderlo así. Los trabajos de Bandura, de Canfer y Hagenman, de Michel, de Stats, entre otros, aún siendo independientes, pueden considerarse bajo la denominación de teorías del aprendizaje social. Estos comparten un punto de vista de la base teórica de la modificación de conducta para dar cuenta de aspectos cognitivos o personales y condiciones del medio social que van a influir en la conducta. Para ello, estos van a a basarse en los aportes del neoconductismo. Las características que definen a esta orientación dentro del conductismo es la regulación de la conducta que depende de tres sistemas: el estímulo externo, que afecta a la conducta como lo explica el condicionamiento clásico, las consecuencias de la conducta que ejercen influencia a través del condicionamiento operante y los procesos cognitivos mediacionales que determinan los estímulos a los que se presta atención, como la percepción de los mismos y la propia influencia que estos ejercerán sobre la conducta futura. El modelo es un ejemplo de la influencia de factores cognitivos en el aprendizaje. La influencia del medio sobre el sujeto está afectada por los procesos cognitivos que determinan la percepción o interpretación de aquel o las variables del sujeto. El énfasis en el constructo de autoeficacia se refiere a los juicios personales acerca de la propia capacidad para realizar la conducta necesaria para obtener resultados deseados, y las convicciones de eficacia personal influyen en la iniciación y perseverancia en el logro de objetivos específicos y el cambio conductual. Hay un énfasis en la regulación y el autocontrol. También en relación a las técnicas empleadas, que integran los métodos basados en el condicionamiento clásico y operante con el aprendizaje vicario y los métodos de regulación, como los prototipos del enfoque, que deben destacarse los procedimientos de modelado, las técnicas de autocontrol y varias de las utilizadas sobre todo en el entrenamiento de aserción y habilidades sociales. Este enfoque suele considerar como el más prototipo de la modificación de conducta, ya que permite integrar, como vimos, las técnicas de condicionamiento clásico, operante y el vicario con las denominadas técnicas cognitivas, es decir, los procesos mediacionales. Luego hay el enfoque ya cognitivo-conductual, no es enfoque, pero es una orientación cognitivo-conductual, que parte de la actividad cognitiva que determina el comportamiento. Aquí hay que referir a aspectos cognitivos, ya que uno
Se centran en estructuras, en creencias o supuestos básicos como principales entidades causales de las emociones y la conducta, esto según Ellis y Beck, y otros que hacen énfasis en los procesos como la solución de problemas y las distorsiones cognitivas como Surilla, o los contenidos del pensamiento, autoinstrucciones o pensamientos automáticos como Meichenbaum y Beck. Asimismo, existen importantes diferencias en las estrategias de intervención, que vamos a destacar algunas características de ellas, como son el cambio conductual que se haya mediado por actividades cognitivas, es decir, que haya una identificación y alteración sistemática de aspectos cognitivos desadaptativos que producirán los cambios conductuales deseados. Hay también aceptación del determinismo recíproco entre pensamiento, ambiente y conducta. La terapia está diseñada para ayudar a pacientes a identificar, probar probar la realidad y corregir concepciones o creencias disfuncionales, que ayuda al cliente a que reconozca las conexiones entre la cognición, el afecto y la conducta, junto con sus consecuencias, para hacerles conscientes del rol de las imágenes y pensamientos negativos en el mantenimiento del problema. También las técnicas aplicadas a este enfoque son la reestructuración cognitiva, la solución de problemas, el entrenamiento autoinstruccional. En general, la modificación cognitivo-conductual utiliza manipulaciones ambientales como en otros enfoques también, pero tales manipulaciones representan ensayos de feedback informativos o experimentos que aportan una oportunidad para que el paciente cuestione, revalorice y adquiera autocontrol sobre conductas, sentimientos y cogniciones que le afectan o que son desadaptativas, asimismo como simultáneamente va practicando habilidades que ha aprendido, y hay una relación terapéutica colaborativa y se enfatiza aquí en el papel activo del cliente. El principal problema de esta orientación es destacar la ausencia de clarificaciones precisas entre la relación de cognición, la respuesta emocional y la conducta motora. Aunque muchos autores de este enfoque utilizan constructos mal operacionalizados, el modelo de causación circular, por ejemplo, es necesario estructurar y sistematizar de manera más rigurosa los procedimientos, dotándolos con mayor fundamentación teórica y llevar a cabo una adecuada evaluación de su eficacia. Em, Hasta aquí hemos llegado a la exposición de hoy. Podemos continuar más adelante.